Malvenidos a otra edición de Rabia. En esta oportunidad les voy a presentar uno de los libros más significativos del siglo XIX, escrito por uno de los malditos más hermosos de toda la historia. En esta edición de hoy tenemos El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, uno de los libros más fascinantes y significativos de toda la historia. Ya mucho se ha dicho sobre la vida de Oscar Wilde, los escándalos por los que atravesó, su época, su obra. Eso se puede encontrar en miles de páginas, videos, etc. Aquí en lo que nos vamos a enfocar, como haremos siempre en Rabia, serán los escritos, en lo que verdaderamente quisieron decir estos autores, que al fin y al cabo es lo único que debe importar. Lo que va a hacer Oscar Wilde es colocar en el parlamento de Lord Henry, que es el personaje que en la obra hace las veces del diablo, de ese personaje que en Goethe puede ser reflejado en el Fausto directamente, en el personaje de Satanás. Bueno, a esta altura del siglo XIX, ya casi terminando, no hace falta invocar al diablo directamente, sino que el diablo ya está en algunas personas que viven entre nosotros. Y lo que este personaje le va a decir a Dorian Gray es lo siguiente: el hombre más valiente está asustado de sí mismo. La mutilación del salvaje resurge trágicamente con la propia negación que mancha nuestras vidas. Somos castigados por nuestras negaciones. Todos los impulsos que queremos desechar toman fuerza en nuestra mente y la envenenan. El cuerpo peca una vez y se libra de ese pecado, porque la acción es un modo de purificación. No queda en nosotros más que el recuerdo del placer o la lujuria del arrepentimiento. La única forma de vencer una tentación es dejarse arrastrar por ella. Resistirla es hacer que el alma desee todas las cosas que se ha prohibido a sí misma y tenga apetencia por lo que sus monstruosas leyes han hecho monstruoso e ilegal. Alguien dijo que los grandes acontecimientos del mundo tienen lugar en el cerebro, y es en el cerebro, y solamente en él, donde también tienen lugar los grandes pecados. Usted, Mr. Gray, usted mismo, con su juventud rosa, habrá tenido pasiones que le hayan asustado, pensamientos que le hayan llenado de terror, días y noches de ensueño, cuyo solo recuerdo le hace sentir vergüenza. Parábolas malditas, sin duda, pero que, como sucede casi siempre en la historia de la literatura, tienen sus antecesores. Y en este caso, el antecesor es el poeta maldito por excelencia, como es William Blake, y que justamente también es de la misma tierra que Oscar Wilde, de esa maldita tierra de Gran Bretaña que tanto influyó en todo el mundo. ¿Qué nos decía William Blake en El matrimonio del cielo y el infierno? Que incluso a pesar de la intención del autor, que como se ve justamente es la de ir en contra de una tradición religiosa totalmente perturbadora de la humanidad, en la que todo se divide en bien, mal, blanco y negro, a pesar de ello podríamos decir que es la Biblia de la maldad, de la modernidad, de esa modernidad que en los tiempos de William Blake recién comenzaba, pero que el profeta poético en sus mismísimos inicios, cuando recién sucedía la Revolución Francesa y cuando recién empezaban a despedir sus humos industriales y tóxicos, la industria naciente en Gran Bretaña que dio origen al capitalismo, el poeta William Blake ya pudo descifrar prácticamente todo lo que sucedería después. Y ahora lo vamos a leer en sus propias palabras. En la voz del demonio, o en la voz de Blake, el autor nos dice: los que reprimen al deseo lo hacen porque su deseo es lo bastante débil como para ser reprimido. Y el represor o razón usurpa su lugar y gobierna a los que son rebeldes. Y al ser reprimido se vuelve de a poco pasivo, hasta ser tan solo la sombra del deseo. Esta historia está escrita en El Paraíso Perdido,
y el gobernante o razón es llamado Mesías. Y el arcángel original, o poseedor del mando de las huestes celestiales, es llamado Diablo o Satanás. Y sus hijos son llamados Pecado y Muerte. Pero en el libro de Job, el Mesías de Milton es llamado Satanás, porque esta historia ha sido adoptada por ambos bandos. Y luego, en los míticos proverbios del infierno, donde Blake vuelca toda la energía de la poesía en breves extractos, uno de ellos, el más potente, dice así: el que desea y no obra, engendra peste. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Qué nos quieren decir Blake? ¿Y qué nos quiere decir Oscar Wilde? Creo que prácticamente lo mismo. Lo que están poniendo en palabras estos autores, Blake bastante proféticamente, y Wilde ya con la experiencia de más de un siglo de revolución industrial y pura modernidad progresiva, es que estamos en el advenimiento de una razón que se justifica a sí mismo y a la que no le importa más nada que la misma razón, una razón totalmente matemática, instrumental, donde lo único que sirve es aquello que es eficiente y aquello que genera algún rendimiento. Y esa razón que se hace cumplir en nombre de la ley, o en nombre de Dios, o en el nombre que ustedes quieran, en su mismo movimiento de dominio, pone bajo su yugo al deseo. A ese deseo que, si no es satisfecho de alguna manera, aunque sea en manera de pecado o en la que se considere, es la que siempre engendra ese monstruo terrible que puede tener el nombre que se quiera según la sociedad, la religión, el idioma que se elija, pero que es ese monstruo terrible en el que todos vivimos cada vez más metidos, llamado culpa. El siguiente párrafo en el que nos vamos a detener, que es un pequeño diálogo, o en verdad más que un diálogo, es una breve intervención de Dorian Gray y un párrafo espectacular en palabras de Lord Henry, o sea, nuevamente la que nos habla es la voz del demonio. Y dice lo siguiente. Lord Henry le dice a Dorian Gray: tiene usted una maravillosa juventud, y la juventud es una de las cosas más valiosas del mundo. Yo no lo creo así, Lord Henry, le dice Dorian Gray. Y Lord Henry le dice lo siguiente: no, puede que no lo crea ahora. Algún día, cuando sea viejo, feo y arrugado, cuando el pensamiento estropee su frente y la pasión manche sus labios con fuegos horribles, usted pensará como yo y se dará cuenta de que es algo terrible. Ahora, donde quiera que va, agrada a todo el mundo. ¿Será siempre así? Tiene usted un rostro maravillosamente bello, Mr. Gray. No se enfade, lo tiene. Y la belleza es una forma del genio, más alta aún que el genio. No necesita explicación. Es una de las grandes cosas del mundo, como la luz del sol, la primavera o el reflejo en las oscuras aguas de ese círculo de plata que llamamos luna. Esto no se puede discutir. Es un derecho divino de soberanía. Convierte en príncipes a quienes la poseen. Sonríe usted. Ah, cuando la haya perdido, no sonreirá. Oscar Wilde era un provocador de verdad, no un provocador de los que ahora tanto proliferan y proliferaron en toda la historia, que se piensan que son provocadores por montar una obra de teatro con gente desnuda o por mostrar cuerpos desnudos en la televisión o por hacer apología de las drogas o lo que sea. Oscar Wilde era un verdadero provocador porque está poniendo el dedo en la llaga. Está mostrando que en la modernidad naciente, incipiente en la que él existía, ni hablemos de la de ahora, lo único que importa es la belleza. La belleza en todas las cosas es lo único que se valora. Y es de ese tipo de valor que no necesita explicación.
es ese tipo de valor que todos tenemos interiorizados y que ante su mera aparición actuamos de una manera que nos deja indefensos, porque no tenemos argumentos para ir en contra de eso. La obra, el retrato de Dorian Gray, por supuesto. Si no la leyeron, por supuesto que las invito a leerlo y a conocer su final. Bueno, el final de la obra muestra realmente lo que piensa Oscar Wilde de esta belleza eterna, lo que sucede con esto, la maldición que supone esto. Y todos nosotros tendremos que pensar que gran parte de nuestra cultura occidental, de nuestra cultura occidental más actual, más postmoderna, por llamarla de alguna manera, pero que ya viene desde hace un siglo y que está muy entroncada con el tema del sueño americano. Se trata de esto, de mostrarnos bellos todo el tiempo, como nos mostramos en una foto en Instagram, que le ponemos miles de filtros, o cualquier imagen nuestra, o en Facebook, o lo que sea, en la que todo tiene que ser hermoso, todo tiene que ser perfecto, no puede haber tristezas, no puede haber caras que no sean sonrientes. Y tengamos 20 u 80 años, tenemos que lucir todos de la misma manera. Eso es lo que se nos plantea. En la época de Oscar Wilde era o belleza, o genio, o vivir una vida que una vez acabada la belleza era triste, que es lo que es el ideal que se encarnó en nosotros a partir de la cultura de Hollywood y de la cultura del rock, de esto de morir y dejar un cadáver hermoso que se hizo carne en tantos rockeros famosos, del famoso Club de los 27, Jim Morrison, Janis Joplin, bueno, y uno de los últimos, Kurt Cobain, o Amy Winehouse. Bueno, Kurt Cobain, de hecho, en su nota de despedida, en su nota suicida, él dice que es siempre mejor arder que permanecer. Algo a lo que igual algunos otros grandes artistas como Gustavo Cerati se opuso, y con una visión contraria a esta de morir joven y dejar un cadáver hermoso como un ideal que todos tenemos encarnados de alguna manera, y que de hecho la mayoría de los filósofos en la actualidad, de los filósofos podríamos llamarlos filósofos adictos a Silicon Valley, proponen como el ideal del futuro, como un futuro en el que todos seremos algoritmos y viviremos eternamente y tendremos una vida eterna. Y no se trata de una vida eterna cualquiera, sino una vida en la que seremos eternamente hermosos. Eternamente hermosos, pero en la que no seremos más que un mero dato, como cualquier otro dato, como un simple 0 o un simple número 1. Y eso es en lo que tenemos que pensar, y eso es en lo que nos hace pensar las palabras de Oscar Wilde. ¿Qué queremos? ¿Una felicidad eterna? ¿Una vida eterna? ¿Una belleza que sea eterna? ¿O pretendemos algo más para nuestra existencia? ¿Algún otro tipo de sentido? ¿Alguna búsqueda de aquello desconocido que ni siquiera sabemos de nosotros? Hasta la próxima.